Hoy, título en la mayoría de los matutinos y los medios online están cubriendo la tensa situación que atraviesa Venezuela. Un grupo comando antichavista liberó a el activista Leopoldo López y esta situación, bueno, ha complicado el panorama en ese país. De hecho, Juan Guaidó, a través de su cuenta oficial de Twitter, llamó a los militares a un alzamiento justamente militar y a los ciudadanos de ese país a que salgan a la calle. Vamos a tener también algunas imágenes en vivo de lo que está sucediendo en este momento, pero ahora le voy a dar el paso a nuestro compañero de tareas, analista internacional Sergio Astorga, porque bueno, queremos un poco analizar este panorama. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Lucas, gracias. Bueno, tensa situación en Venezuela después de esta liberación, podríamos decir, de Leopoldo López. Sí, desde la madrugada se ha venido a proclamar esta Operación Libertad, se ha denominado este intento de sacar a Maduro del gobierno bolivariano. Entonces se han dado diferentes situaciones en una base aérea, La Carlota, en la zona este de Caracas. Y después, bueno, también hay que decir que ha circulado alguna información falsa, como que se estaban produciendo levantamientos militares en diferentes zonas del país, y esto ha sido desmentido por Nicolás Maduro y por los mismos dirigentes de las Fuerzas Armadas. Este grupo comando, que es antichavista, es decir, que no está de acuerdo con el modelo, decidió liberar a Leopoldo López. ¿Quién es Leopoldo López y por qué estaba en prisión domiciliaria? Claro, Leopoldo López es uno de los dirigentes líderes del mismo partido que pertenece Juan Guaidó. Este dirigente fue detenido en el 2014 y condenado a 15 años de prisión en el 2015 por haber instigado a diferentes movilizaciones donde se detectó que habían usado diferentes armas y se había llamado la conformación de guarimbas, grupos armados que circulaban por las diferentes ciudades del país. Claro, incentivaba la violencia, digamos, y es por eso que un juicio establecido determina la prisión domiciliaria para López. Claro, como Leopoldo López hubo otros dirigentes que también tenían este móvil de actuación, que no solamente llamaban a la movilización de la ciudadanía, sino que se comprobó que instigaban al uso de la violencia, digamos, por diferentes medios. Bien, Sergio, vamos a compartir lo que difundía la agencia AFP en el transcurso de la mañana, el llamado de alzamiento militar del líder opositor Juan Guaidó. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. Bueno, allí estaba, ¿no? El pedido de alzamiento militar del líder opositor de los militares justamente en Venezuela. Y por el otro lado, Nicolás Maduro llevando tranquilidad, de alguna manera podríamos decir, ¿no? Claro, han circulado diferentes informaciones, este video que no se ve realmente cuántos son los militares que acompañan, pero se sabe, según el mensaje que dio Guaidó, que participan policías, miembros de la Fuerza Aérea, también del Servicio de Inteligencia y del Ejército. ¿Pero a quién le habla Guaidó ahí en el video? A las fuerzas que responden a Nicolás Maduro. Y claro, ahí hace un llamamiento a todas las Fuerzas Armadas a que se unan en digamos, en este alzamiento. Maduro lo denomina, y muchos presidentes de la región, como un intento de golpe de Estado, que realmente este es, digamos, un mecanismo que está utilizando Guaidó, muy rechazado por parte de la comunidad internacional, llamando a que las Fuerzas Armadas se subleven en contra de un gobierno, en este caso democrático, porque Nicolás Maduro fue electo en elecciones el año pasado. Bien, Nicolás Maduro, justamente, Sergio, se refirió a esta situación como un intento de golpe de Estado. Mira.
El gobierno venezolano denunció el martes un intento de golpe de Estado, luego de que el opositor Juan Guaidó asegurara tener el apoyo de un grupo de valientes soldados. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó en su cuenta de Twitter que el gobierno estaba enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores. El representante del gobierno chavista se refirió al caso como un intento detrás del cual está la derecha golpista y llamó al pueblo a mantenerse en alerta máxima. Bueno, allí están, ¿no? Las dos posturas en el medio de los ciudadanos frente a una situación que ya se viene viviendo hace varios meses. Algunos venezolanos inclusive aquí en Argentina, en la provincia de Mendoza, y me imagino después de ver esta situación muy preocupados por los familiares, por los que quedaron en Venezuela, ¿no? Claro, se está generando un clima más de tensión que, como bien lo decís, desde enero se viene produciendo desde que se autoproclamó presidente Juan Guaidó, y la verdad que se da esta cuestión institucional donde por un lado tenemos un presidente, Nicolás Maduro, elegido en unas elecciones, y después Juan Guaidó, que toma decisiones en su carácter de presidente autoproclamado, y en ese marco, bueno, generó este indulto, ¿no es cierto?, que permitió la liberación de Leopoldo López, y así también, bueno, la toma de decisiones de incumbencia del presidente constitucional. Se da una tensión cada vez más fuerte en este marco. Vemos a las Fuerzas Armadas que participan de estas iniciativas promovidas por Guaidó. Claro, de hecho tenemos, ahí vamos a ver si podemos retomar un poco las imágenes en vivo, lo que está sucediendo en estos momentos con las fuerzas de seguridad en la calle, algunos grupos justamente atentando contra estas fuerzas de seguridad, y bueno, una situación tensa allí en las calles de Venezuela. Bueno, allí está, lo estamos viendo, esto es lo que está pasando en estos momentos en vivo. Y bueno, una situación complicada para todos los hermanos venezolanos, y después las posturas de algunos países en el ámbito internacional. Estados Unidos, que bueno, volvió a brindar su apoyo a Guaidó. Por el otro lado, Evo Morales también se expresaba en el transcurso de la mañana y de alguna manera consentía con Nicolás Maduro, estableciendo que sí, que esto es un golpe de Estado. Claro, las comunicaciones hay que decir que se realizan a través de las redes sociales, algo novedoso, digamos, en el campo del análisis de la ciencia política, en este caso Mike Pompeo, John Bolton, funcionarios de Donald Trump, apoyando, digamos, esta iniciativa de liberación de Leopoldo López, y por otro lado instando a la sublevación militar. Otros presidentes llamando a la resolución del conflicto por vía pacífica, sobre todo llamando a elecciones, el caso de España, el caso del presidente Evo Morales, el caso del presidente de Cuba, diferentes otros funcionarios llamando a la resolución pacífica de este conflicto, que, como vemos, tiene protagonista central a la oposición venezolana, que busca por diferentes mecanismos desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, y en este caso a través del contacto directo con parte de las Fuerzas Armadas. Así que es un momento delicado para la situación venezolana. Sabemos que mucha de la población ha emigrado, ¿no es cierto?, a otros países. Tenemos muchos, claro, acá en Argentina, por la misma situación económica, social y política. Uno puede encontrarse ahora, va a un café en el centro de la provincia de Mendoza y se encuentra un venezolano trabajando allí, ¿no? Claro, es una Chile situación también complicada, pero que nosotros hemos advertido que esto se tiene que resolver dentro de los marcos institucionales. Yo creo que en el caso de la oposición venezolana, el año pasado que hubo elecciones presidenciales, desaprovechó un momento histórico de poder haber propuesto candidatos, ¿no es cierto?, en esas elecciones, y bueno, a lo mejor haberle ganado a Nicolás Maduro, pero no, la oposición decidió no participar de esas elecciones. Claro. Lo que sí prefirió fue esto, generar diferentes instancias de desestabilización institucional, política, con graves repercusiones en lo social, como esta cuestión económica, ¿no es cierto?, que apremia a todos los venezolanos.
Y también hay que marcar que hay una cuestión dentro del ámbito regional. Nicolás Maduro anunció este fin de semana que se retira de la Organización de Estados Americanos. Eso también genera una tensión a nivel regional. Bueno, por el otro lado, Juan Guaidó ha anunciado que va a continuar trabajando con su equipo dentro de la OEA, pero se da toda esta tensión. Te invito a que hagamos un repaso por las redes sociales, porque esta tensión también se traduce a través de las cuentas oficiales de algunos referentes de la política internacional o ciudadanos comunes. Bueno, el mismo Juan Guaidó decía: las calles de Venezuela se siguen llenando de gente y más gente, arriba todos los venezolanos que están saliendo a las calles. Hermanos, estamos haciendo historia, el cese de la usurpación es irreversible, decía Guaidó, y esto que planteabas vos, ¿no? Cómo la lucha y la situación se traduce a las redes sociales, hoy sí, en el siglo XXI. Bueno, también Nicolás Maduro, nervios de acero, decía: he conversado con los comandantes de todas las Fuerzas Armadas del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Decía Maduro, venceremos. Evo Morales, lo decíamos más temprano con Sergio también, condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros, seguros que la valerosa revolución bolivariana, a la cabeza del hermano Nicolás Maduro, se impondrá a este nuevo ataque del imperio, decía Evo Morales, claramente brindándole el apoyo a Nicolás Maduro. Otro usuario decía: Operación Libertad, bueno, así se denominó esta liberación de López, decía Plaza Venezuela por la autopista, las fuerzas de Guaidó están tomando las demás tanquetes y funcionarios a favor de Maduro. Bueno, y allí un repaso también de los videos que se suben a las redes sociales, mostrando un poco la situación entre los mismos venezolanos, ¿no? Hoy, más que nunca, los venezolanos, y en especial los líderes que se oponen a que la tiranía continúe en ese país, necesitan de nosotros. Desde Colombia les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo. Que hoy sea el día en que retorne la libertad. Hashtag Venezuela Libre. El mismo Leopoldo López también usaba su red social, decía: Venezuela ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó. Estoy en la base La Carlota. Bueno, lo que nos comentabas hace instantes, Sergio, todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la libertad, fuerza y fe, decía el activista Leopoldo López, bueno, liberado por una fuerza allí antichavista hace algunos instantes nada más. Situación complicada, tensa, pero creo que debe quedar allí como conclusión final, Sergio, que en el medio hay ciudadanos, ¿sí? Venezolanos, hermanos, que están sufriendo esta situación, ¿no? Claro, hay una coyuntura apremiante para la población, para todo el pueblo venezolano, pero a su vez estamos viendo que hay una construcción de, se intenta mostrar que el modelo socialista genera esto, desestabilización. Hay muchos grupos de derecha de diferentes otros países que, casi que no acompañan la resolución del conflicto, sino es a través de la vía de la violencia, claro, y no de la resolución pacífica de este conflicto que ya varios años viene atrayendo al pueblo venezolano. Bueno, hablando de hechos de violencia, lo estamos viendo allí, eso está sucediendo en estos momentos en vivo en Venezuela, parece una unidad de transporte público allí incendiada, ¿no? Con estas imágenes nos vamos al corte. Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.